Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Gracias por asistir a esta transmisión. Estamos esperando que algunos terminen de unirse. Vamos a ir aceptando, por favor. Solo unos 2, 3 minutitos más y comenzamos. Listo. Voy a ir compartiendo mi pantalla para que podamos hacer ya la introducción y no demorar más. Bueno, iniciamos con esta transmisión. A ver, déjenme ver qué pasó por acá. Ahora sí. Perfecto. Bueno, iniciamos y les doy la bienvenida. Muy buenos días a todos los que se están uniendo. De a poquito ya cada vez vamos sumando. Esta es la empresa Proactive. Es una consultora en asesoramiento especializada en capacitación en todo lo que es relacionado a gestión de lubricación en la industria en general, ¿no? Acá estamos es nuestro cuarto webinar gratuito que nosotros ofrecemos tanto a través de la plataforma Zoom, y también nosotros la vamos grabando y transmitiendo en vivo a través de nuestra página en Facebook. Así que si alguno quiere compartirlo después o volver a visualizar esta transmisión, bueno, puede dirigirse a nuestra página en Facebook, que está con Proactive Consultora, y bueno, revivir un poquito las temáticas que vamos a ver. Solamente a modo de introducción, me voy a tomar 2 minutitos para hacer esta presentación. En primero, poner los que ya han participado de los anteriores webinars, conocen un poquito el formato en el que nosotros hacemos estas charlas, sobre todo, charlas o webinars, debate, ¿no? En el que nosotros tocamos una temática y, bueno, vamos desarrollándola a través de sus preguntas, ¿no? Lo primero es solamente pedirles que durante las ponencias podamos silenciar los micrófonos solo con el fin de no distorsionar un poquito el audio con sonidos que pueden haber detrás, ¿no? Solamente por eso. Pero en cuanto ustedes quieran hacer una intervención, por supuesto, tienen todas las vías para poder levantar la mano y hacer sus preguntas, ¿no? Habilitar su micrófono a la vez. Y como les comentaba, el formato de estas transmisiones, de estos webinars, es netamente debate, preguntas, ¿no? Sobre la temática que vamos a tocar, y bueno, ustedes son los que hacen prácticamente esta charla, ¿no? Porque prácticamente son ustedes los dueños de los procesos, los dueños de las empresas, los dueños de las operaciones y de las máquinas. Entonces nosotros estamos aquí sobre todo para responder sus preguntas. El tema que vamos a tocar en esta oportunidad es el análisis de lubricantes y su impacto en la confiabilidad operacional, ¿no? Esto es muy relevante, el análisis de lubricante en todo lo que es la gestión de mantenimiento y sobre todo los enfoques predictivo y proactivo que puede tener porque, bueno, el mantenimiento preventivo ya hoy en día sabemos de que puede implicar costos muy elevados como para sostenerlos a largo plazo.
Y bueno, por eso es que nosotros tenemos que empezar a visualizar más estrategias predictivas y proactivas. Y por supuesto, el análisis del lubricante tiene el gran aporte de hacer ello, sobre todo para contribuir en no incursionar en costos elevados de mantenimiento, ¿no? Estamos hoy, este webinar lo vamos a compartir, es un webinar muy especial, primero porque tenemos como invitada especial a Claudia Ortiz, ella es consultor de Customer Success en ALS Tribology, el laboratorio de ALS Tribology Chile, que es prácticamente uno de nuestros proveedores y sobre todo partner, ¿no? Un partner estratégico con el que nosotros trabajamos directamente, con el que estamos alineados en sus enfoques, y a ella les podrá explicar un poquito mejor, pero ALS Tribology es el laboratorio referente a nivel mundial en todo lo que es análisis de lubricantes, ¿no? Ellos están dedicados estrictamente a poder cumplir todas las expectativas del cliente, sobre todo a nivel técnico, pero también a nivel logístico, para que a cada uno de nosotros se nos haga bastante simple, accesible y amigable poder acceder a todos estos servicios que, como lo decía, son vitales hoy en día en toda la temática del mantenimiento, ¿no? Mi nombre, voy adelantando, Marcela Rodríguez Montán. Actualmente yo represento a la empresa Proactive, que es una consultora reciente. Solamente para mencionar, yo soy orureña de Bolivia, soy especialista y también analista certificada nivel 2 por el ICML, ¿no? Ya prontito con el nivel 3, así que ya espero poderles compartir ese certificado también, y toda esta especialización justamente para que cada vez nuestro servicio sea mucho, mucho más efectivo, fiable y preciso, ¿no? Llevo 10 años de carrera. Este emprendimiento ya es una empresa, no tanto así como emprendimiento, pero ya es una empresa, ya tenemos un equipo a nivel nacional, incluso en Bolivia. Y bueno, si bien es reciente el lanzamiento de como empresa, como perfil empresarial, llevamos 10 años de carrera, ¿no? En esta especialidad, tanto en el rol de cliente, ¿no? Por ejemplo, en mis primeros años he trabajado en empresas como Sobose, Cablebol, etcétera, ¿no? Pero también he estado mis últimos casi 7 años en un rol de proveedor de servicios también. Entonces, poder estar en ambos roles me permite poder proporcionar un equilibrio entre lo que necesitan ambos bandos para establecer una estrategia y una correlación muy, muy adecuada en cuanto a estos servicios. Proactive es una consultora que se dedica estrictamente a todo lo que es educación, como son estos webinars, que tratamos de hacerlo lo más recurrentes posibles, ¿no? Porque son de bastante valor. También ofrecemos asesoramiento técnico en proyectos y servicios como este, ¿no? Como lo que es el análisis de aceite. Si quieren conocer más de nosotros, ustedes pueden visitar nuestra página web, que es proactive-consultora.com, y ahí está prácticamente el detalle. Pueden entrar al blog, ahí tenemos mucho contenido, ¿no? Para que ustedes puedan revisarlo de vez en cuando y que esto pueda aportar a sus estrategias de mantenimiento, ¿no? Como les decía, tenemos 10 años de experiencia, nos hemos lanzado en mayo de este año, pero prácticamente llevamos una carrera desde el 2011. Ahora, para finalizar esta presentación, solamente quiero decirles que nosotros le damos y estamos tan enfocados en lo que es la gestión de lubricación y todas las estrategias de confiabilidad que se basan en todo lo que es la lubricación de maquinaria. ¿Por qué? Porque hoy en día, y basados en fuentes de fabricantes, tanto de componentes, por ejemplo, SKF, FAG, etcétera, como en estudiosos especializados en el tema como Noria Latinoamérica, por mencionar uno de ellos, mencionan y corroboran estudios de que hasta el 2017 el 52% de las fallas por lubricación
el 52% de las fallas de maquinaria se debían a temas de lubricación, ¿no? Estos temas que tienen que ver netamente, sobre todo por contaminación, lubricación inadecuada y corrosión, ¿no? Ya el resto corresponde a temas un tanto más mecánicos de vital importancia también, que hay que tomarlos muy en cuenta, pero tener tanto impacto en el tema de lubricación hasta el 2017 ya era un tema preocupante y por el cual había que tener bastante enfoque. Hoy en día, y basados pueden entrar a la página de Noria, al blog de Noria, y ya está publicado ahí, y también en sus cursos y diplomados y demás lo van mencionando constantemente. A la fecha ya existe un índice que indica que el 76%, ya no es el 52%, sino el 76% de las fallas de la maquinaria se deben a temas de lubricación, ¿no? Bajo los mismos caracteres que son contaminación, lubricación inadecuada y corrosión, ¿no? Entonces, hoy más que nunca, poner enfoque en temas de lubricación realmente sería como que los primeros resultados positivos sobre nuestra maquinaria, sobre nuestros resultados de producción, optimización de procesos y demás. Poner foco sobre temas de lubricación va a hacer que nosotros podamos percibir bastantes beneficios. Como ustedes saben, a lo largo de estos webinars, nosotros vamos estudiando cada uno de los procesos de un programa de gestión de lubricación, que parte desde la determinación o validación del lubricante correcto que tenemos que utilizar en una maquinaria, las prácticas adecuadas de recepción y almacenamiento, ¿no? Las prácticas de aplicación del lubricante en la maquinaria, ¿no? La administración de un programa de lubricación, la disposición adecuada de residuos y nuevamente volvemos al ciclo con un diagnóstico del programa de lubricación para evaluar cuánto hemos avanzado, ¿no? E ir mejorando nuevamente estos procesos, ¿no? Entonces, cada webinar que nosotros hacemos vamos tocando cada uno de estos procesos para poder ir trabajándolos e implementándolos en nuestra maquinaria. Es por eso que espero que de aquí en adelante, para los que nos están viendo recientemente, puedan seguirnos acompañando y poder también nosotros tener retroalimentación de su trabajo, de sus actividades y poder ir mejorando también nuestro servicio y nuestro asesoramiento. Hoy lo que vamos a ver, el tema de análisis de lubricantes, confiabilidad operacional y demás, está involucrado y está agrupado en el proceso de administración del programa de gestión de lubricación, ¿no? Sin más, yo los dejo por favor con Claudia Ortiz, que ya nos va a hacer una presentación de lo que, sobre ALS Tribology y prácticamente cómo ellos nos ayudan a mejorar nuestra confiabilidad operacional. Claudia, buen día. Si quieres saludarnos, irnos presentando, yo voy a dejar de compartir esto. Hola Marcela, buenos días. Agradecida por la invitación y poder hablar un poco del tema que nos plantearon, tratando de explicarles nuestra labor y además de nuestra labor, cómo se hace, cómo a través del análisis de aceite yo puedo generar la confiabilidad de mis activos. Exactamente. ¿Ya? Voy a tratar de hacerlo lo más simple posible y voy a dejar un espacio para consulta. Pueden realizarme consultas durante el trayecto de la presentación sin ningún problema. Habitualmente yo me pongo a hablar sobre el tema y me distraigo un poco, así que si es que alguien me ayuda con el tema de avisarme si es que existe alguna consulta al respecto, se lo agradecería. Perfecto. Ok, ya, entonces vamos a un segundito para compartir. ¿Me avisan si se ve correctamente? Ya se ve, Claudia. Perfecto. ¿Se ve completo? Se ve, no. Hay que ampliar la pantalla. Se ve también el slide de apoyo.
Un segundito. Ahí sí. Entonces, nuestro tema de hoy, ¿me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Ah, ok. Escucha bien. Ok. Comenzamos entonces. Nuestro tema de hoy es análisis de aceite y confiabilidad operacional. Cómo a través del análisis de aceite yo puedo generar confiabilidad en mis operaciones en cualquiera de mis plantas o cualquiera de mis activos. Voy a comenzar hablando más que nada de lo que es mantenimiento y de lo que es gestión, para poder entender cómo nosotros entramos en esta área, cómo nosotros apoyamos en esta área. Ya no somos solamente una empresa de análisis de lubricante, que entregamos información despachamos información, sino que nosotros ahora también somos parte de las áreas de mantenimiento, de las áreas de gestión de activos, entregándole herramientas. Primero hay que entender qué es lo que es la gestión de activos. Lo voy a hablar en términos simples, porque yo sé que es una actividad muchísimo más compleja de lo que yo la voy a definir aquí. Tiene que ver con muchos procesos, con actividades, tiene que ver con poder estudiar el desempeño, la construcción de los activos. Pero yo lo voy a definir en una frase un poco más simple para poder ir entendiendo cómo nos relacionamos. ¿Qué es la gestión de activos? La gestión de activos consiste en obtener un máximo rendimiento de los bienes físicos y recursos de todo lo que tenemos en nuestras organizaciones. Se ve simple, pero la verdad que esto solamente es posible si buscamos un balance óptimo entre los costos, los riesgos y el desempeño de estos activos. Como les decía, es un estudio muchísimo más amplio, pero lo vamos a trabajar de esta forma en esta oportunidad. ¿Cómo se realiza esto? La gestión de activos tiene que ver con que yo pueda planificar, generar objetivos que yo requiero que estos activos realicen en mi organización. ¿Qué es lo que quiero? Esto está fundado en los requerimientos de la empresa, en los requerimientos del cliente, en términos de costo, plantearme muchos objetivos viendo muchos parámetros que me permitan hacer esta gestión correcta. Luego de eso, yo realizo acciones, defino mis objetivos y digo cómo voy a cumplir estas acciones, estos objetivos, mediante ciertas acciones. Genero acción a partir de estos objetivos. Y finalmente lo que hago es controlar. Esto es lo que se hace en términos macro para generar que mis activos generen el mayor rendimiento. Finalmente lo que yo genero con esto es información o conocimiento. Lo que me permite a mí es, la información me permite tomar finalmente las decisiones adecuadas,
Si no, estoy solamente especulando. Necesito esta información. Esta información la obtengo mediante muchas pruebas, tal vez, no solamente el análisis de aceite, pero ahora nos vamos a referir a esto. Esta gestión de mantenimiento está asociada a la gestión de activos está asociada a lo que es el mantenimiento o a la gestión de mantenimiento. ¿Cómo puede trabajar la gestión de mantenimiento? También puede trabajar con ciertos ciclos, los mismos que planteaba anteriormente. Hay un ciclo que es muy conocido que se le llama, perdón, el ciclo de Deming o el ciclo PHBA, que tiene que ver con mejora continua. Estos son, con este ciclo se puede trabajar y mantener el rendimiento máximo de nuestros activos en el área de mantenimiento. ¿Cómo lo hago? Exactamente igual, lo que hago yo es planificar. Tengo mis objetivos, establezco estos objetivos, genero diseños que me permitan llegar a cumplir estos objetivos en mi empresa, en mi área de mantenimiento, para la gestión de activos. Planifico entonces, luego de eso paso a la acción. ¿Qué significa la acción? Todos los procesos que yo generé en mi parte, en planificar, en el primer paso, yo lo implemento. Aplico todos los diseños que yo apliqué en el área de planificar, en el primer paso de planificar. Pero ¿cómo sé que esto está generando éxito dentro de mi empresa? ¿Cómo sé que esto está generando que se cumplan mis objetivos? Bueno, ahí está la parte de donde yo verifico. ¿Qué hago? Realizo seguimiento, realizo análisis continuo, evalúo estos resultados y de acuerdo a estos resultados yo tomo una decisión. Digo, efectivamente, yo estoy cumpliendo con los objetivos que me planteé inicialmente. O sea, las acciones que yo realicé efectivamente me sirven para cumplir con estos objetivos. Y finalmente está el actuar. Aquí es donde yo tomo decisiones. Yo digo, perfecto, me planteé mis objetivos, definí los procesos, los llevé a cabo, realicé seguimiento, evalué estos resultados y ahora puedo tomar una decisión. ¿Estoy en el camino correcto? Entonces estandarizo estos procesos. Si no estoy en este camino correcto, si faltan algunos detalles, si todavía tengo algunos detalles que me permiten todavía estar un poco alejada de mis objetivos, vuelvo entonces al mismo ciclo. Por eso se llama ciclo. Esto es una mejora continua. Muchos de estos procesos que yo estandarizo dentro de mi activo o dentro de mi empresa van a seguir, los voy a trabajar durante mucho tiempo, pero no pueden ser rígidos. Yo tengo que estar en un continuo aprendizaje de mis activos, de mis procesos, para ir generando mejoras en el caso que alguno de estos parámetros vaya cambiando con el tiempo. Entonces a esto le llamamos mejora continua. Es un proceso cíclico en el que se va trabajando continuamente, porque los procesos no son planos. Los procesos, puede haber algún cambio ambiental, puede haber un cambio en el mercado que me permita que yo tenga que volver a este ciclo nuevamente, a planificar, a hacer, a verificar y a actuar. La gestión de activos y el mantenimiento tiene que ver con la confiabilidad. Siempre hablamos de la confiabilidad. Pero en términos prácticos, ¿qué es la confiabilidad? La confiabilidad viene de la palabra confianza. Yo tengo confianza de que mis activos van a trabajar como yo lo requiero. Esta confianza, la confianza viene de la fe, de yo creer que efectivamente va a suceder así. Pero esto no es improvisado. Para yo tener confianza en que las cosas van a funcionar, que mi proceso que yo realizo va a funcionar de acuerdo a lo que yo requiero, a lo que yo pensé y a lo que yo estipulé, tengo que generar información, tengo que generar conocimiento en función a estos activos que yo requiero
administrar a través del mantenimiento. Entonces, si definimos confiabilidad, es la capacidad de un componente, sistema o producto de realizar las funciones bajo condiciones operativas previamente definidas durante un intervalo dado, durante el intervalo que yo requiero. Pero este conocimiento, como son activos físicos la mayoría, yo lo que requiero es más bien ver la posibilidad de cuando estos fallan, porque ahí es donde yo necesito llevarlo a mi condición normal. Ahí es donde yo voy generando mi confianza, al conocer efectivamente el comportamiento de estos equipos, al conocer que estos pueden presentar anormalidades o fallas. Entonces, cambiamos nuestra definición y la confiabilidad es la capacidad de que un componente, sistema o producto no se descomponga o falle durante el tiempo, para que funcione bajo ciertas condiciones operativas previamente definidas, las que yo defino, las que yo me planteé como objetivo inicial. Ahora, esta empresa o esta gestión de activos, estos activos que mantiene mi empresa, necesitan 3 parámetros fundamentales. 3 conceptos que tienen que ver con el mantenimiento de clase mundial. El cimiento tiene que ver con la confiabilidad, que la definimos como la capacidad del componente o sistema de no descomponerse durante un buen tiempo, durante el tiempo que yo requiera, bajo las condiciones que yo requiera. En eso se funda mi gestión de activos, en eso se funda mi compañía o mi empresa, en términos de la gestión de activos. Luego viene la mantenibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, en términos de confianza, tengo la confianza de que mis activos van a funcionar después que yo le realice un mantenimiento. Van a funcionar de acuerdo a esas condiciones operacionales y durante el tiempo que yo establecí en mis objetivos. Estos 2 conceptos son fundamentales, pero ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el al que yo quiero llegar, al que cualquier empresa quiere llegar? Es la disponibilidad de estos equipos. Tener la confianza de que van a estar disponibles en el momento en que yo lo requiera, bajo las condiciones que yo lo requiera. Entonces hablamos de estos 3 conceptos de mantenimiento de clase mundial. No vamos a tocar los otros porque tienen que ver más bien con costos, o sea, internos de cada empresa. Pero estos son los fundamentales y los que siempre se mencionan. Esta confiabilidad, ¿cómo nosotros como analistas o como empresa que genera este análisis de aceite podemos ayudar? Nosotros realizamos el análisis de las muestras y generamos cierto conocimiento. O sea, le entregamos a ustedes estos análisis para que ustedes generen el conocimiento de su equipo, de su activo. Este conocimiento, ¿qué es lo que genera? Información a través del tiempo. Pero esta información, como hablamos anteriormente, es un ciclo. No es que yo conozca durante un periodo y luego deje de analizar, porque lo más probable es que ya conocí mis activos. No, esto es un ciclo, esto es continuo. Yo continuamente genero análisis de mis procesos, análisis de mis equipos, análisis que me permitan conocer el funcionamiento. Y esta información es la que me permite finalmente tomar decisiones en términos de mantenimiento, en términos de repuesto, en términos de costos dentro de mi organización. Nosotros a esto le llamamos interpretación activa. ¿Por qué es activa? Porque es un proceso. Y en esta interpretación activa nosotros somos parte. ¿Por qué? Porque ya no solo entregamos esta información, no solo administramos esta información, ahora esta información la administran ustedes. Nosotros se las damos a conocer, nosotros le damos los recursos para que ustedes tomen las decisiones.
pero nosotros también estamos siendo parte de este proceso. Nosotros estamos siendo parte en la toma de decisiones. O sea, estamos entregando información importantísima para su toma de decisiones, pero también estamos influenciando, entregando tal vez acciones que pueden tomar en sus activos, entregando las condiciones reales, explicando de dónde provienen tal vez estas anormalidades o cuándo es preciso intervenir en estos activos. Toda esa información nosotros la vamos a ir trabajando en conjunto. Somos un pilar en lo que es gestión de activos y mantenimiento para cualquier organización. Por eso nosotros le llamamos interpretación activa. Y finalmente generamos feedback. Eso quiere decir que ustedes nos entregan información y nos dicen, perfecto, las acciones que ustedes nos indicaron están generando éxito, están generando efectivamente que nosotros podamos administrar efectivamente estos recursos. Y nosotros seguimos entregándole esta información. Esta también es una relación de confianza, confiando en que nuestro trabajo, que nosotros estamos trabajando en función a las áreas de confiabilidad y de gestión de activos. Entonces, finalmente, con este análisis de aceite, lo que yo finalmente consigo es conocer el comportamiento de mi equipo a través del tiempo. Si es que existe algún cambio, yo lo puedo ver en este análisis de aceite. Si existen condiciones ambientales adversas, si existe inclusive una falta de confiabilidad humana, si existe algún error en términos de operación, todo esto se puede conocer a través del análisis de aceite. ¿Cómo obtenemos esta confiabilidad mediante análisis de aceite? Se le llama normalmente mantenimiento predictivo, pero predictivo es como predecir, como yo casi adivinar lo que está sucediendo. Esto no es un término de adivinar, sino que de ir viendo, ir analizando la condición de mi equipo a través del tiempo. Entonces esto se le llama más bien monitoreo de condición. Yo voy monitoreando qué va sucediendo en mis equipos, en mis activos a través del tiempo. Aunque cambien las condiciones operacionales, aunque cambien las condiciones ambientales, yo voy registrando todos estos cambios y voy viendo qué va ocurriendo con este equipo finalmente. Entonces el monitoreo de condición es una parte imprescindible en el mantenimiento predictivo y permite la planeación de acciones de mantenimiento enfocados en evitar fallas y sus consecuencias. Entonces, ¿para qué estamos trabajando finalmente? ¿Cuál es el objetivo general? Porque existen muchos objetivos específicos de cada empresa o de cada área, pero el objetivo general que estamos tratando de generar en este momento es evitar las fallas y cualquier consecuencia adversa que pueda tener esta en nuestra organización y en nuestros activos. Entonces generamos con esta información un estudio de fallas. De acuerdo a estos resultados y al comportamiento de nuestro equipo a través de estos resultados, a través del análisis de lubricante, yo voy estudiando mis fallas, o sea, obteniendo información de las posibles fallas de este equipo, de acuerdo a las circunstancias ambientales, operacionales, tomando en cuenta todo esto. Hago un estudio de severidad. ¿Qué tan grave está siendo esta anormalidad en mi equipo? Tengo que generar nosotros le llamamos precaución, por ejemplo, donde tengo que nada más mantener en observación mis equipos para ver si existe alguna anormalidad o evitar alguna anormalidad. Definitivamente esta muestra de aceite me va indicando que ya estamos a las puertas de una falla, o sea, esto es algo severo. Aquí voy estudiando, de acuerdo a este comportamiento, qué tan grave está siendo estas fallas o estas anormalidades dentro de mi equipo. También puedo ver las ocurrencias, con qué tanta frecuencia están ocurriendo, bajo qué condiciones están ocurriendo. ¿Está ocurriendo la misma condición cada vez que ocurre alguna anormalidad?
todo esto se puede ir viendo con esta información entregada por el análisis de aceite. Finalmente lo que yo veo son los riesgos. ¿Qué tanto riesgo está generando cada una de estas anormalidades dentro de mi organización? Para todo esto, se ocupan muchas metodologías. Esto ya es de acuerdo a cada área de gestión de activos, de mantenimiento, ver cómo se hace este estudio de fallas, de severidad, de ocurrencia de anormalidades dentro de los activos. Este monitoreo por condición tiene varias etapas, o sea, si lo podemos ver, cómo analizar estos resultados en el monitoreo de condición, podemos plantearnos algunas etapas. ¿Cuál es la primera etapa? Yo realizo la medición, yo realizo el análisis de aceite y de acuerdo a estos resultados, yo puedo detectar. Aquí detecto alguna anormalidad, algún cambio en las condiciones de trabajo, algún cambio en condiciones operacionales, ambientales. Entonces yo puedo detectar si algo anormal está ocurriendo que finalmente me entregue la anormalidad en mi equipo. Luego de detectar, yo comparo. Yo digo, ¿hasta dónde mi equipo puede funcionar bajo estas condiciones anormales? ¿Esta anormalidad ocurrió en forma inesperada o esto ha ido con el tiempo ampliándose o agrandándose? Entonces yo aquí genero la comparación. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? ¿Hasta dónde puedo esperar yo? Si es necesario, si esta normalidad yo comparé y esta normalidad me puede generar algún inconveniente durante las labores de mis equipos, durante las labores o durante el trabajo que yo lo requiero, entonces yo digo, ya, perfecto. Yo no puedo seguir trabajando bajo estas condiciones porque lo más probable es que esto se genere en una falla mucho mayor que me genere algún paro inesperado tal vez dentro de mi trabajo. Entonces, ¿qué hago yo? Corrijo esto. No necesariamente corrijo deteniendo el equipo. Muchas veces hay correcciones que se pueden generar durante el trabajo mismo. Entonces, ¿qué hago yo? Corrijo y después de corregir, vuelvo a mi equipo a las condiciones normales, a lo que yo conozco como normal, porque ya medí, ya detecté y ya comparé. Entonces ahora sé lo que es normal dentro de mi equipo. Perdón. Ya sé lo que es normal dentro de mi equipo. Ya sé cuáles son las condiciones normales porque yo estoy realizando un monitoreo de condición a través del tiempo. Entonces ya puedo tener una idea, ya puedo tener un conocimiento, más allá de una fe o una esperanza de que esto funcione bien, estoy teniendo conocimientos fundados, estoy teniendo datos fundados que me permiten tomar una buena decisión y saber qué es lo que es normal y anormal y hasta dónde yo puedo trabajar bajo estas condiciones. Ventajas de incrementar la confianza. Las ventajas más conocidas son reducción de costos, reducción de inventario, tal vez, reducción en todo lo que signifique un gasto adicional dentro de esta gestión de activos. ¿Qué otra ventaja tiene? Productividad. Ya estoy trabajando, estoy consiguiendo que mis equipos estén disponibles bajo los objetivos que yo genero en mi organización y por lo tanto la productividad o lo que yo puedo incrementar o el rendimiento que yo puedo sacar a estos activos va a ser mucho mayor. Estoy generando una mayor vida útil, tanto en mis aceites como en mis equipos, como en mis activos, a través de este conocimiento. Y finalmente todo esto significa ahorro en términos monetarios, ahorros para la organización. ¿Cómo puedo yo demostrar entonces mediante estos ahorros
que mis objetivos planteados, que mis procesos planteados están correctos mediante esta información que yo obtengo. Por ejemplo, mis aceites o mis lubricantes a través del análisis me indican que yo tengo, por ejemplo, ingreso de refrigerante al sistema, que tengo, por ejemplo, un PQ elevado, que tengo, por ejemplo, ingreso de suciedad, de tierra, de polvo al sistema. Estos son concretos, estos son objetivos, son información concreta. A mí me están diciendo que yo tengo una normalidad. Está ocurriendo algo en la operación de mis equipos. Pero ¿cómo puedo demostrar yo que esto efectivamente, mis acciones están teniendo algún fruto? Entonces, ¿qué hago yo? Hago mi evaluación. Estas acciones tras realizar la inspección, o sea, a través del análisis de aceite. Esto lo detecté a través del análisis de aceite, entonces, ¿qué hago yo? Hago alguna reparación pequeña, algún cambio tal vez de aceite. ¿Qué significa esto en términos monetarios? ¿Cuánto me cuesta esto? Y hacer la comparación en términos de que si yo no hago este monitoreo, o sea, estoy generando tal vez alguna falla, algún daño en mis equipamientos que signifique un costo tremendamente elevado en la organización. Estos costos sin el monitoreo, ¿cuánto me costó esta falla? ¿Cuánto me costaron estos daños en mi organización? Y lo comparo en función a qué significa este mismo haber detectado a tiempo esta anormalidad en mi equipo. Y finalmente veo los costos que yo evito en función a generar este monitoreo por condición, esta confianza en mi equipo a través del análisis de aceite. Nosotros trabajamos en esta parte con los equipos de mantenimiento y los equipos de confiabilidad. Nosotros generamos este tipo de información también. Como les indicaba, ya no somos solamente una empresa que genera información de análisis de aceite, sino que también somos parte de esta actividad. ¿Cómo? Generando nosotros esta información. O sea, ¿qué significa una normalidad en mi equipo con análisis de condición del aceite y sin este? Van a encontrar que es bastante grande esta diferencia o los ahorros que yo puedo generar con esto. ¿Cuáles son las ventajas del análisis de aceite o monitoreo por condición? Incremento la disponibilidad de mis equipos, que es lo que quiero generar realizando acciones. Incremento la confiabilidad de mis equipos o maquinaria, o sea, tengo la confianza que estos equipos van a funcionar y van a estar disponibles en el momento en que yo lo requiera y bajo las condiciones que yo lo requiera. Se pueden reducir los tiempos de parada. ¿Por qué? Porque yo las detenciones las estoy haciendo a tiempo antes que mi equipo genere algún problema. Entonces, mis paradas van a ser tal vez más reducidas, porque tengo la información que me dice esto. Incremento la calidad y cantidad de la información sobre los equipos o maquinaria. Porque como esto es frecuente, estoy generando una completa información. Sé la información de cuando mi equipo está normal y cuando está generando alguna anormalidad o algún cambio en las operaciones. Control y organización efectiva de repuesto. Ya no necesito tener una cantidad considerable de recursos o de repuesto en caso de que mi equipo falle. ¿Por qué? Porque ahora lo que estoy haciendo es administrar estos tiempos de parada, administrar esta información. Ya no estoy esperando que esto falle o esto genere una normalidad, sino que yo lo controlo en este momento. Ya sé cuándo va a ocurrir porque mi equipo me está entregando la información. Permite determinar archivos históricos del comportamiento de mi equipo. O sea, administro históricamente cómo está funcionando mi equipo. Permite determinar el instante óptimo de la intervención. O sea, alargar tal vez la vida útil del lubricante y de mis equipos. Permite tomar decisiones sobre las paradas, o sea, en el momento
en que corresponda, no antes ni después de provocarse la falla. Facilita el análisis de avería. A través de esta información yo voy haciendo el estudio de estas averías, voy haciendo un estudio de mis equipos. Entonces así lo voy conociendo y puedo anticiparme, puedo predecir, ahí estamos hablando de predicciones, puedo predecir cuándo puede ocurrir alguna avería porque ya lo conozco, ya tengo información histórica de mis equipos y permite el análisis estadístico de mi sistema. Siempre se dice que el análisis de aceite usado es para el equipamiento maquinaria, lo que el análisis de sangre es para el ser humano. Sabemos que no hay ningún equipo o maquinaria que funcione sin algún tipo de lubricante, ya sea sólido, líquido o gaseoso. En este caso estamos hablando de equipos mecánicos que funcionan con lubricantes líquidos. Al igual que nos hacemos un análisis de sangre para determinar cuáles son las anormalidades, cuando yo recién estoy presentando algunos síntomas, yo no voy cuando ya mi situación es grave, yo voy cuando estoy presentando recién síntomas de que algo me está ocurriendo. Estoy teniendo algún problema en la alimentación, estoy generando dolores de cabeza, por ejemplo, entonces ¿yo qué hago? Voy al médico y me indica análisis de sangre. Bueno, de la misma forma funciona el análisis de aceite en los equipos de maquinaria. Cuando yo hago un análisis preventivo, voy conociendo cómo está el comportamiento de mi equipo para cuando ocurra una anormalidad, a través de este análisis yo puedo detectar cualquier posible falla futura. Entonces me anticipo a esto. ¿Cómo hacemos nosotros esto? A través de análisis. Ciertos análisis que nos permiten establecer todas las posibles condiciones de mis equipos. O sea, yo analizo las condiciones del aceite, o sea, si efectivamente el aceite está en condiciones de trabajar, de seguir trabajando. Analizo cualquier posible contaminante que está ingresando a mi sistema que puede generar alguna falla en el futuro, alguna avería. Detecto la cantidad de desgaste que yo tengo en mi sistema, que se está generando tal vez por ingreso de contaminantes o tal vez porque mi aceite ya cumplió la vida útil. Todo esto nosotros lo agrupamos y nosotros le llamamos paquetes analíticos. A través de estos paquetes analíticos de análisis básico. Estos son análisis de rutina que le permiten verificar la condición de mi equipo. Ahora, si mi equipo ya está presentando alguna falla ya más grave, anormal, entonces ya podemos recurrir a otros análisis que son más especializados, que son detallados. Pero ya estos análisis, si se realizan en forma frecuente, pueden entregarnos la información de la condición de mis equipos a través del tiempo. ¿Qué análisis son los más importantes? Viscosidad. La viscosidad es el análisis más importante que se realiza a los lubricantes porque permite determinar si efectivamente estoy usando el lubricante correcto. Si este lubricante ya cumplió su vida útil. Si viscosidad me puede entregar si hay alguna contaminación, si hay alguna degradación. Todo se puede ir viendo a través del análisis de la viscosidad. También tenemos los análisis de metales, de aditivos y de contaminantes, o sea, si efectivamente los aditivos están funcionando o ya se están desgastando. Si existe algún contaminante externo que está ingresando a mi sistema. Está el número ácido, número básico, que me indica más que nada los aditivos ácidos o básicos presentes en el sistema. Además de la posible degradación de este aceite. La presencia de agua, la presencia de hollín, por ejemplo, por alguna combustión incompleta, porque se está generando algún problema en mi equipo. Puedo detectar si tiene presencia de glicol, por ejemplo, si tiene algún desgaste de presencia de cobre, de hierro. Todo esto me lo van entrando. Y nosotros vamos haciendo paquetes analíticos de acuerdo a cada uno de estos componentes. Por ejemplo, el motor está expuesto a una condición extrema, por eso es un aceite que tiene muchos aditivos.
Entonces esto se le genera una cantidad de pruebas mucho mayor, orientadas tal vez al desgaste y a la condición del aceite, más que a la entrada de contaminantes. Por ejemplo, a los sistemas hidráulicos o turbinas, lo más importante es el ingreso de contaminantes, la contaminación que puede ingresar al sistema, porque eso me regula, por ejemplo, la efectividad de los filtros o si está bajo condiciones ambientales, que puede hacer que esta contaminación ingrese al sistema. Entonces, mi paquete analítico ya le incluyo poder determinar si es que este equipo está presentando alguna partícula dentro del sistema y si esto va generando alguna degradación. Ya en sistemas como engranaje o diferenciales es un poco más acotados porque estos trabajan también bajo condiciones, se desgastan tal vez un poco más, más frecuentemente o están generando un poco más de desgaste o los límites condenatorios para este tipo de equipamientos son un poco más elevados. Entonces, de acuerdo a eso, a las condiciones ambientales y de trabajo de cada uno de estos componentes, se van generando estos paquetes analíticos. Vamos a hablar un poco de las pruebas, se las voy a mencionar a grandes rasgos. Como les dije, la viscosidad cinemática, que nos permite determinar si es que efectivamente es el aceite el correcto, si está en la viscosidad correcta, o si las condiciones operacionales hacen que esta viscosidad varíe más allá de lo que yo necesito dentro de del trabajo de mi equipo. Está el número ácido, que permite determinar inicialmente los aditivos ácidos presentes en mis aceites de turbina o aceites hidráulicos, y después de cierto punto me permite determinar si es que existe alguna presencia de oxidación, si es que este aceite está presentando oxidación o degradación. Esas dos cosas me pueden entregar el número ácido. El número básico me entrega la condición de mis aditivos básicos dentro de mis aceites de motor. El conteo de partículas me permite entender o saber que está entrando contaminación, partículas contaminantes dentro del sistema. Esto me entrega un valor general, o sea, cuenta todo lo que está ingresando al sistema, ya sea partículas de polvo, de tierra, inclusive si es que tiene agua también genera alguna diferencia. La presencia de agua, que como sabemos corroe el sistema, genera una deficiencia en la lubricación y una oxidación acelerada de los lubricantes. Metales de desgaste, aditivos y contaminantes, que me permite saber si es que estoy teniendo los aditivos correctos para que mi aceite funcione de forma correcta. Si estoy teniendo, por ejemplo, algún ingreso de agua, también se puede detectar. Ingreso de algún solvente o algún otro fluido que está contaminando mi aceite, también lo puedo detectar aquí. El desgaste de cobre, el desgaste de hierro, presencia de estaño, todos estos metales yo los puedo detectar a través del análisis de aceite. Y el índice PQ. El índice PQ nos entrega material ferroso, pero de mayor tamaño, lo que no nos puede entregar los metales de desgaste. Este índice PQ nos puede indicar que hay un desgaste acelerado dentro de nuestro sistema, ya que están apareciendo partículas de mayor tamaño. Y finalmente, el IR. El IR es una tecnología un poco más avanzada, nos permite una gran cantidad de información, nos permite determinar la oxidación, la nitración, la sulfatación, si existe alguna dilución, por ejemplo, por combustible, si existe exceso de hollín, si existe glicol por ingreso de refrigerante. Nos permite determinar los aditivos básicos y aditivos también de otro tipo presentes en nuestro aceite lubricante. Y aquí finalmente lo que entrego es el flujo que tiene estas muestras de aceite. Genera el muestreo, generan ustedes, esta muestra debe ser enviada al laboratorio generando un registro, entregando la información necesaria para poder hacer un correcto diagnóstico al momento de la entrega de información.
se genera el transporte, llega a nuestro laboratorio se analiza, se generan los datos, hay una persona que genera la interpretación de estos resultados en función a la información entregada desde el área de mantenimiento, desde la empresa. Nos indican las horas de uso, el aceite, si existe alguna condición ambiental, alguna condición operacional que pueda hacer pensar que está ocurriendo alguna anormalidad, y de acuerdo a eso se realiza la interpretación y se entrega esta información para que sea administrada por nuestros clientes. Esta información la administran mediante sus sistemas internos, pero también lo pueden administrar mediante nuestro sistema interno, que es el sistema S360, que le permite la administración de estos activos de forma fácil y tienen acceso a ella en el momento que lo requieran. En cualquier momento tienen acceso a los historiales, tienen información de los tiempos, tienen información de las posibles anormalidades, de las acciones que se realizaron. Pueden ingresar ustedes incluso información sobre las acciones que realizan para complementar también lo que es el análisis del lubricante y el diagnóstico que se realiza. Bien. Con esto espero poder haber explicado de forma fácil y simple, ojalá, cómo funciona lo que es el análisis de aceite para la confiabilidad de sus equipos. Si tienen alguna consulta. Claro que sí, Claudia. Muchas gracias. La verdad es que muy valiosa la información que nos has dado y tenemos ya consultas en el público, en el chat, que nos han ido adelantando. Y antes de ello, solamente para enmarcar un poquito la temática, porque tienen consultas bastante interesantes, yo quería hacer highlights o quería resaltar un poquito dos conceptos bastante importantes que mencionaste, con el que sería la propuesta que nosotros tenemos para el cliente final, ¿no? Uno es sobre todo cuando mencionabas la sangre de la máquina, ¿no? Prácticamente el análisis de aceite es hacerle un análisis, es como hacerle un análisis de sangre a una persona, en la que nosotros efectivamente podemos empezar a percibir algunos síntomas, y la idea es hacer un análisis de sangre para poder identificar o para poder establecer qué acciones debemos tomar nosotros para poder recuperar nuestra salud y poder estar bien nuevamente, ¿no? Entonces es lo mismo, si ustedes quieren pensar en su maquinaria, tienen que pensar como médicos en una persona, ¿no? Obviamente, el siguiente paso ideal, ¿no? Sería que nosotros siempre hagamos estas revisiones de análisis de sangre o de análisis de aceite con el fin de siempre monitorear que estemos dentro de rangos normales de operación. Ni siquiera llegar a presentar síntomas, porque presentar síntomas también es un indicio de que algo ya está pasando. Hay tal vez algo que ya está mal funcionando. Entonces, en este momento, obviamente son las primeras acciones que nosotros podemos tomar con el análisis de aceite, pero tenemos que mirar un poco más adelante. Nuestra estrategia y nuestro programa tiene que ir evolucionando a que nosotros podamos establecer estrategias proactivas en la que nosotros ya no tengamos que esperar ni siquiera un síntoma, sino siempre mantenernos, hacer revisiones donde siempre nos mantengamos dentro de rangos normales de operación, ¿no? Entonces, es en ese momento donde realmente nuestra estrategia de gestión de activos y confiabilidad operacional va a ir evolucionando a poder rendirnos la disponibilidad que tanto queremos alcanzar, como lo mencionabas, Claudia. Ahora, muy bien. otra... Sí. Dime. Sí, no, si gustas pasamos estoy viendo algunas preguntas. Sí, efectivamente. Vamos por el principio. Y acá. Advernego nos pregunta,
Con el análisis de aceite nosotros podemos determinar, bueno, estoy parafraseando un poquito la pregunta inicial, pero dice contaminación externa e interna y el código ISO. El código ISO nos entrega información externa e interna. Nos entrega información sobre el tamaño de estas partículas, tanto externas como internas del sistema. Nos entrega absolutamente todo. Exactamente. Por eso es muy importante. Exactamente, ¿no? Sobre todo porque son los agentes que ocasionan la evolución del desgaste y posteriormente la falla. Entonces es muy importante para nosotros que siempre estemos monitoreando las tendencias de estos parámetros, ¿no? Ahora, lo que sí es importante, un punto más, el código ISO nos entrega toda la información de contaminación, tanto interna como externa, pero cada uno de estos análisis no se puede analizar por separado. Tiene que analizarse o verse en conjunto. O sea, estoy teniendo un código ISO elevado, tengo un montón de partículas en mi sistema, pero ¿qué partículas? Entonces ahí tal vez veo la cantidad de desgaste, tal vez es desgaste, tal vez es ingreso de polvo, tierra, y ahí voy viendo en conjunto y voy determinando cuál es esta contaminación que tengo descrita en el código ISO. Exactamente. Y yo pudiera acotar ahí también de que si nosotros tenemos o podemos observar a través del conteo de partículas un desgaste anormal o una contaminación anormal, las estrategias y acciones que se van a tomar a consideración tienen que ser bastante óptimas, porque es fácil verlo fuera del límite y decir cambio de aceite, y no necesariamente esa tiene que ser la acción, siendo de que es una acción bastante costosa. Hay que hacer una correlación con los otros ensayos, digamos un motor, bueno, en este caso un motor no, pero por ejemplo la oxidación del aceite, la degradación, los aditivos. Entonces vemos un mapa completo de todo el reporte para tomar la acción más óptima y menos costosa posible, pero que pueda brindar un beneficio para devolver la salud tanto al lubricante, pero sobre todo a la maquinaria, ¿no? Recuerden que nosotros cuidamos la maquinaria a través del bienestar del lubricante, no necesariamente cuidamos solamente el lubricante, ¿no? Muy bien. Ahora vamos, Luis Torres nos pregunta, ¿forma de realizar una muestra de aceite rápida para ver fallas puntuales hasta que llegue el análisis general? Ya. No sé si tú tienes algún comentario, Claudia. Yo tengo algunas sugerencias al respecto. ¿Se refiere a análisis de campo que puedan realizar? A ver, la verdad, sí, existen análisis de campo, pero yo quiero tocar un tema, me imagino que tú vas a hablar sobre eso, pero yo quiero tocar un tema también muy importante que tiene que ver con que nosotros generamos el análisis de aceite para detectar cualquier posible falla, pero los primeros ojos puestos en los equipamientos son los mismos operadores. Los operadores pueden detectar algún cambio de temperatura, pueden detectar que las condiciones ambientales están cambiando, entonces ya puede tener una idea de qué está ocurriendo dentro del equipamiento antes de tener el resultado del análisis del lubricante. Totalmente. Lo que comentas es muy, muy importante, porque en realidad la idea también es que la misma tendencia del análisis de aceite nos vaya alertando a mediano plazo lo que va a ir pasando. No realmente es, si nosotros llegamos a un punto en el que la falla ya nos está pisando los pies y con un análisis de aceite creemos que vamos a devolver la vida inmediatamente o resolver un milagro, es un poco complicado en esas circunstancias, ¿no? Pero bueno, a veces empieza por ahí, y bajo esas circunstancias lo que sí quiero acotar es que nosotros la tendencia de todos los parámetros es los que nos tiene que alertar de la posibilidad de una falla, pero si fuera por primera vez que nosotros realmente vamos a reaccionar con un análisis de aceite para tratar de evitar una falla a corto plazo, a muy corto plazo, existen equipos de campo, pero que solamente miden el estado del lubricante.
no miden como así el estado de la máquina, ¿no? Entonces, podemos tener un indicio rápido de cómo está el lubricante y qué tanto se está degradando. Uno de esos, por ejemplo, es el THM100, si no estoy mal en las letras de SKF, pero como les digo, o sea, es el que se me viene a la mente, pero solamente mide el estado del lubricante, si está en rojo, amarillo o verde, nada más, no nos va a dar mucha más amplitud del estado, pero es una herramienta bastante útil que nosotros podemos ver en primer índice, pero después el análisis general es el que nos va a dar realmente nos va a corroborar cómo estamos nosotros lubricante versus máquina, ¿no? Así es. Perfecto, Luis, muchas gracias. Rubén Gutiérrez nos pregunta, ¿cada qué tiempo realizar el análisis de aceite en motores o bombas? El monitoreo por condición, a ver, lo que pasa es que estos objetivos de monitoreo se van generando de acuerdo al conocimiento de los equipos, pero existen como indicadores como básicos para determinar las horas, cuando yo no sé efectivamente cada cuántas horas yo tengo que establecer mi monitoreo. Por ejemplo, en los motores se generan muestreos cada 250 horas, por ejemplo. Pero nosotros ya tenemos clientes que generan un conocimiento tan grande de sus equipos y ya no lo generan cada 250 horas, lo están generando cada 300 horas, 350 horas, porque eso lo van viendo de acuerdo a la condición del equipo, o sea, están priorizando la vida útil del aceite y por ende la vida útil del equipo. Entonces están viendo que de acuerdo a las intervenciones que se están realizando, al cuidado que se le está realizando al equipo a través del conocimiento, ya no es cada 250 horas. Están ampliando esta vida útil del equipo, que es finalmente lo que quieren, pero a través del análisis de aceite. Entonces sí existen sugerencias de horas de envío de estas muestras, pero todo esto va de acuerdo al conocimiento del análisis de condición del aceite. Y ahí voy determinando. Exactamente. Pero por lo general, sí. No, simplemente que la aplicación de un motor, por ejemplo, también en un ambiente operacional respecto a la aplicación del mismo motor, pero en otro ambiente operacional, va también un poco a diferenciar la cantidad de horas en las que se debería analizar el aceite, ¿no? Recordemos que no es lo mismo, hablemos de un motor estacionario, no es lo mismo un motor estacionario ahí, o un generador, por así decirlo, en una cementera, ¿no?, que en una industria alimenticia, ¿no? Los agentes contaminantes externos son bastante más agresivos en una cementera que en una alimenticia, tal vez depende de la ubicación, pero entonces en esas circunstancias obviamente va a tener que ser mucho más frecuente de acuerdo al entorno. Pero para eso es que estamos nosotros, ¿no? Para poder hacer esas sugerencias. Nosotros prácticamente como Proactive estamos acá en Bolivia para poder ofrecer a nuestros clientes esa visita de campo y hacer esas recomendaciones personalizadas, ¿no? Y obviamente va a través de toda la expertise y el conjunto de información a nivel global que tiene ALS, ya la estrategia y la recomendación que se les puede dar no tiene comparación, ¿no? Así que es un poco el aporte. Al final de todos los mensajes, de todas las preguntas, voy a colocar el link donde nos pueden ir haciendo esas consultas, ¿no? Cada que cuánto no podemos hacer. Esta es mi aplicación específica, cómo podemos hacer. Entonces nosotros con todo gusto vamos a poder analizar y hasta visitarlos, ¿no? Dependiendo de la ubicación. Bueno, tenemos un equipo a nivel nacional y vamos a poder tal vez visitarlos, ver el ambiente y hacer una recomendación adecuada para poder brindar una solución integral. Muy bien. Luis nos dice, ¿cada cuánto tiempo se recomendaría hacer un análisis de aceite en equipos hidráulicos y qué vida útil se estima que tenga el lubricante?
es un poco relacionado al otro, ¿no? Pero dependiendo también del tamaño del sistema hidráulico, pues es que es muy relativo, porque nosotros ya tenemos clientes que hacen cada mes, ¿no? Y hay otros clientes que lo hacen cada trimestre. Entonces, la verdad es que depende mucho del tamaño del equipo, del volumen de aceite que maneja, de cuántas bombas tiene, de cuántos filtros tiene dentro de todo el circuito. La verdad es que puede diferir bastante con eso, es por eso que las recomendaciones bastante generales, hoy en día, con toda la información que ya se ha ido estudiando, y esto Claudia nos puede ayudar tal vez, realmente es que la información y todo el sistema que ha buscado también implementar ALS Tribology es justamente para poder personalizar estas recomendaciones al cliente final. Efectivamente, uno tiene que conocer sobre el equipo, conocer la información para poder tomar una correcta decisión. Uno le puede decir un parámetro establecido, estándar, pero tal vez no sea el requerido por las condiciones de trabajo o por la capacidad que tiene el sistema. Por eso cuando uno pide alguna recomendación es imprescindible conocer la información primero para poder darle una correcta información. Ya no estamos hablando de información genérica, nosotros ya estamos siendo más especializados. El análisis de aceite ya se está especializando. Entonces es un poco irresponsable dar una hora específica, sino que cada vez que consulten esto, también entregan la información de las condiciones de operación y de cómo se ha estado comportando el aceite a través del tiempo. Totalmente, Luis. Te puedes contactar nuevamente con nosotros, darnos mayor información al respecto y nosotros con gusto vamos a poder hacer una recomendación un tanto más acertada, porque como se explica, esto puede diferir bastante de acuerdo a la aplicación, ¿no? Solamente como anécdota, me gustaría comentarles de que si bien nosotros prestamos y damos el servicio acá en Bolivia, existen algunos clientes, por ejemplo, uno reciente en Colombia, que nos contacta y nos pide este asesoramiento, ¿no? Nos pide bueno, están iniciando en el análisis de aceite y prácticamente nos dijeron que tuvieron una mala recomendación al respecto en el momento del montaje. El momento del montaje, el análisis de aceite tiene que ser 5 veces más seguida de lo que debería ser cuando ya entra en un régimen transitorio, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente después del montaje hay contaminantes del propio montaje y del equipo nuevo que están internos en el aceite que se tienen que ir removiendo mientras va arrancando. Entonces, el análisis de aceite se hizo prácticamente cuando se creía que se debía hacer el cambio de aceite, pero nada, que son 8,000 horas, estamos hablando en un compresor, en un rango de 8,000 horas tenía que preverse el cambio de aceite, pero a las 2,000 horas ya falló el compresor en la etapa de montaje. ¿Y cuáles fueron ahí las causas? Fueron que, primero que cargaron un lubricante contaminado, generó un desgaste acelerado en la etapa de montaje y bueno, eso llevó a que no dure ni un cuarto de su vida útil, ¿no? Y no solamente se pierde el aceite, lo peor es que se pierde el equipo más, ¿no? Entonces son este tipo de, yo hasta los llamo catástrofes porque se quieren evitar con el análisis de aceite y es en este sentido que nosotros denominamos este webinar como el precio de no implementar un programa de análisis de aceite adecuado, ¿no? ¿Cuál es el precio de haber invertido en unas cuantas muestras más respecto a lo que seguramente costó, y cada uno de ustedes sabe, el haber perdido el lubricante, pero sobre todo la máquina y el tiempo de producción? Entonces, es como para reflexionar y que cada uno de nosotros nos pongamos un poquito ya de lado de empezar a pensar en estas estrategias. Para eso estamos nosotros, para ser parte de su equipo, como lo comentaba también Claudia. Hoy en día, en este momento, lo que nosotros queremos decirle es que cliente, ustedes, asesores y laboratorio, todos estamos buscando el mismo objetivo, que es prolongar la vida útil del equipo, ¿no? De sus equipos, en realidad. Ay, acá está. Después tenemos a
Jocelyn, ¿el análisis de aceite no colabora en el mantenimiento predictivo en motores diésel? ¿Me puedes repetir la pregunta? Dice, a ver si la entendí bien. Sí, el análisis de aceite no colabora en el mantenimiento. No, la verdad es que no sé si es una pregunta o una afirmación, pero dice el análisis de aceite no colabora en el mantenimiento predictivo en motores diésel. Por supuesto que sí, ¿no? Pero tal vez, Claudia. En todos los equipos colabora el mantenimiento predictivo. Tal vez lo que puedo entender que está afirmando es que como los motores, por lo general, se trabaja en función más a mantenimiento correctivo, o sea, se cambia el aceite. La mayoría de las personas está acostumbrada a cambiar el aceite y luego ver lo que pasa. Entonces, tal vez en ese sentido está tratando de generar esta afirmación. Pero el análisis de aceite es fundamental en cualquier equipo. Ahora que uno tome la determinación de hacerlo de alguna forma, también está arriesgando a que la vida útil de este motor sea mucho menor. Pero sí, el análisis de aceite ayuda en todo tipo de mantenimiento y en los motores diésel. Pero eso, sí. No, perdón, es que a veces que termina la frase, pero es efectivo que el mantenimiento o lo que comúnmente se piensa respecto a motores diésel es que el análisis de aceite generalmente se realiza solo cuando se quiere ver si el análisis puede durar unas horas más, perdón, el aceite puede durar unas horas más o unas horas menos, o ya es hora de cambiar. Entonces, con este enfoque, con solamente este objetivo, obviamente no vamos a lograr ningún mantenimiento predictivo, peor, proactivo y demás, ¿no? Efectivamente, nosotros con el análisis de aceite buscamos que el lubricante dure más. Si hoy estoy haciendo mi análisis de aceite a las 250 horas, perfecto, toca cambiar mi aceite, pero también tengo que ver cómo ha quedado mi máquina en esas 250 horas, ¿no? Tomo acciones, las recomendaciones del análisis de aceite, las implemento en mi maquinaria, ¿no? Y el siguiente análisis de aceite probablemente ya pueda ver que mi aceite, encima que me va a durar unas horas más, tal vez unas 8 o 10 horas más, pero voy a ver mejoras también en mi maquinaria, o probablemente ya voy a ver que mi maquinaria está yendo con una tendencia, está desgastando más, no sé, los cilindros, las anillas, las camisas en general. Entonces, obviamente voy a tener que cambiar el aceite, pero ya voy a ir prediciendo que mi máquina está desarrollando un problema. Entonces, obviamente es ahí donde nosotros aportamos directamente a poder predecir una falla y obviamente implementamos una estrategia de mantenimiento predictivo. Exactamente. No solamente veo el aceite, sino que veo el equipamiento. Totalmente. Raúl nos pregunta, ¿qué porcentaje de tiempo se puede ampliar al periodo de cambio de un aceite con respecto al tiempo indicado por el fabricante y su respectivo impacto económico versus la inversión del análisis de aceite? ¿Qué tanto se puede ampliar? Eso lo puede efectivamente ver a través del monitoreo por condición. Tienen que entender que el fabricante lo que hace es recopilar información sobre este equipamiento, cómo ha funcionado a través del tiempo. Pero como dice Marcela, las condiciones de trabajo de un motor en cierto lugar puede ser completamente distinto en otro lugar. Las condiciones. Entonces ya no podemos tal vez tomar al pie de la letra las recomendaciones del fabricante, sino que ya tengo que ver cómo se está comportando mi equipo bajo las condiciones que yo tengo en mi planta. Y cada organización define esto en función a las condiciones operacionales y ambientales que tiene el equipo dentro de sus plantas, bajo las condiciones de trabajo que están ejerciendo dentro de esta planta. Entonces, efectivamente es posible alargar el tiempo de uso de los lubricantes
y alargar la vida útil del equipo, pero esto a través del conocimiento, de la entrega de esta información, del estudio de esta información que se va entregando a través del análisis de aceite, que es muy certera, es muy certera. Exactamente. Ahora, a esa pregunta, Raúl, es justo. Primero yo preguntaría de qué equipo, ¿no? Porque es distinto poder analizar un motor, un sistema hidráulico, una turbina, un compresor. Entonces, lo primero preguntar de qué equipo. Y más allá del equipo, lo que nuevamente, estar en campo y ver y analizar el entorno, nuevamente se redunda, es lo vital. ¿Por qué? Porque a manera igual de anécdota y de aplicación real, en una industria cementera, un motor diésel de un equipo pesado, de una maquinaria pesada, digamos que el aceite dura 250 horas en playa, ¿no? Pero en boca de mina, el aceite solamente dura la mitad. Es el mismo equipo, el mismo motor, pero si está trabajando en playa le puede durar 250 horas y en boca de mina le va a durar 120 horas, ¿no? Entonces, obviamente, es por eso que analizar todas esas situaciones, ¿no? Es vital para poder establecer y analizar o predecir qué porcentaje de incremento puede tener la vida útil del aceite y de la maquinaria, la va a ir analizando la tendencia, ¿no? Los históricos, los objetivos, las mejoras que vayamos alcanzando, ¿no? Y todo eso, nosotros, justamente el sistema 360 que nos brinda ALS, trata de brindar todos esos indicadores para que nosotros podamos ir analizando y haciendo una recomendación y decir certeramente, mire, en este año no hemos avanzado nada, ¿no? Tenemos que empezar a implementar estas acciones o decir, miren, en este año lo que se puede recuperar por haber implementado acciones acertadas. Entonces es para eso que nosotros brindamos primero esta capacitación y después ofrecer, digamos, el asesoramiento que se necesita. Gracias, Raúl, por la pregunta y cuando quieras, por favor, contáctanos que estamos para seguirte ayudando en tus consultas. Aníbal nos pregunta, ¿qué recomendaciones puede darnos para realizar pruebas de campo y qué pruebas se le puede dar a cajas de reducción industrial? Claudia, ¿algún comentario? Análisis que nosotros realizamos a las cajas de reducción. Obviamente la viscosidad, que siempre es el análisis más importante que se realiza a todos los aceites. Se le realiza los niveles de oxidación, muchos realizan el número ácido para también confirmar la degradación del lubricante. Todo lo que tenga que ver con desgaste y presencia de aditivos dentro del aceite y desgastes del sistema, índice PQ, el mismo metales por ICP, y algunos también introducen el conteo de partículas, que nosotros no lo tenemos en el análisis básico, pero si lo solicitan nosotros lo realizamos para este tipo de cajas. Pero depende también de la criticidad de estos equipos. Ahí se le puede ir ampliando este paquete analítico para ir determinando, de acuerdo a las condiciones de trabajo y de operación, se le pueden incluir algunos otros análisis que permitan determinar la condición bajo las condiciones de operación que está teniendo el equipo. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, nosotros, dependiendo del equipo, solicitamos el conteo de partículas al laboratorio y le pedimos que incluya, sobre todo para ambientes muy contaminados, pero para, por ejemplo, ambientes que conocemos, por ejemplo, en una industria alimenticia, se me viene muy rápido a la mente porque dentro del área de sanitización, por norma tiene que estar más limpio que un quirófano, entonces en ese caso tal vez no viene muy relevante el tema del conteo de partículas a priori, pero respecto a las pruebas de campo que pregunta Aníbal, yo quisiera acotar de que en una caja reductora industrial, el contacto de operación por los dientes, ya sean del tipo que sean, va a suceder dos cosas, contacto por rodadura y contacto por deslizamiento,
En el contacto de los dientes ocurren estos dos tipos de contacto. Esto debido a la forma que tienen los dientes, ¿no? Entonces, para el contacto por rodadura, ¿no? Para los, tal vez ya lo tienen más en la mente los que han participado de nuestros cursos. Cuando es el contacto por rodadura, el principal actor es los aditivos, porque en ese punto de contacto por rodadura, el contacto es una línea, ¿no? Puede ser un punto o una línea. Entonces, como existe efectivamente un contacto, los únicos agentes que protegen a las superficies, sí, en ese momento son los aditivos. Ya cuando va pasando un poquito el recorrido del engranaje, ya ocurre el contacto por deslizamiento. Y en ese momento, en el contacto por deslizamiento, el agente principal que actúa ya no son tanto los aditivos, sino es la viscosidad del aceite, ¿no? Entonces, cubriendo esos dos enfoques de desgaste, yo te diría, Aníbal, que para las pruebas de campo, cualquier equipo de campo que se pueda implementar para cajas reductoras, deberían ir primero a un viscosímetro para medir constantemente, cuidar la viscosidad, primero porque es la principal característica del lubricante de cualquiera, pero para ese punto un viscosímetro y otro equipo analizador de aditivos. ¿Por qué te digo? Porque en equipos de campo no existen contadores de partículas y de desgaste con suficiente alcance en cuanto a micras, ¿no? Generalmente estos contadores de campo son de 10 micras a, no sé, para arriba. Llegan a percibir partículas bastante grandes en tamaño, por así decirlo. Entonces, si nosotros cuidamos estos dos momentos, ¿no? El contacto por rodadura y deslizamiento, el desgaste acelerado debería prevenirse. Pero si nosotros, hasta llegar al momento en el que nosotros podamos hacer el análisis de aceite general, en el que vamos a ver realmente que el desgaste de la máquina está siendo natural y no acelerado. O sea, si nos ponemos a implementar análisis de aceite de campo, yo sugeriría que puedan priorizarse esos dos enfoques y con el análisis de aceite general poder ir analizando el impacto sobre el desgaste, ¿no? Eso sería una sugerencia para Aníbal y para este caso. Marcela. ¿Sí? ¿Cómo está? Buen día. Daniela Espinosa le habla. ¿Se acuerdan? Daniel, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Marcela? Saludarlo. Igualmente, Marcela. Una cosita aprovechando la pregunta del señor Raúl y también al tema de Aníbal. Quería consultarle si no tenemos, en base a información estadística, tal vez de Noria o de alguna fuente, esa pregunta que hace el señor Raúl sobre el tema del impacto económico versus la inversión. Es muy importante porque justamente esa información es en base a la que se toma la decisión de adquirir el servicio, de comprar los productos, o de si es necesario o qué tanto retorna esa inversión que se va a hacer en análisis de aceite. Si bien es cierto, como le explicaban, de que no se puede llegar a una cantidad numérica tal vez de ahorro en costo en dólares, pero tal vez nos podría servir bastante tener al menos un porcentaje de reducción estadísticamente, al menos, ¿no? del tema del aceite. ¿Por qué? Porque ya con ese porcentaje nosotros podemos, en base a la información que tengamos de nuestra disponibilidad, de nuestra información interna, podemos agarrar ese porcentaje y convertirlo en una unidad cuantitativa, de manera de que entienda la gerencia, la gente que toma decisiones, que entienda la importancia de esto, ¿no? Porque como usted sabe, la gente que toma decisiones no maneja terminología técnica, no maneja datos, unidades mecánicas, ni nada al respecto. Lo que ellos manejan es terminología monetaria, de dinero. Entonces, si nosotros logramos expresar los beneficios del análisis de aceite en estos términos, o al menos el porcentaje, yo creo que podemos avanzar mucho, ¿no? En ir avanzando o adquiriendo los servicios de análisis de aceite. No sé si tienen algún dato. Pues, si me permite. Sí, Claudia, justo. Sí, dentro de las cosas que nosotros realizamos como
empresa de análisis de lubricante, como les indicaba, nosotros ya no estamos solamente analizando y entregando información a granel de la información de los aceites, sino que estamos haciendo una interpretación activa, que era lo que yo les mencionaba. Dentro de esta interpretación activa nosotros hacemos lo que usted requiere, pero en forma puntual, porque como le decía, esto se realiza en forma puntual, de acuerdo a cada planta, de acuerdo a cada equipo. Hacemos un estudio de caso, le llamamos nosotros, que en donde vemos las condiciones de trabajo, vemos los resultados de los análisis que se han realizado al equipamiento, y hacemos un estudio de caso en términos monetarios. ¿Qué significa la actividad realizando análisis de aceite cada ciertas horas, y qué significa que no se realice o que se realice cada menor o mayor cantidad de horas? Nosotros le llamamos a eso estudio de caso. También realizamos eso, pero lo hacemos en forma puntual, no estadística, no generamos una estadística general, porque no funciona igual para todas las plantas, ni siquiera estimativo. Y realizamos esa actividad, pero lo realizamos en forma específica, de acuerdo a solicitud de cada uno de los clientes. Así es que si requiere, también le podemos prestar ese estudio, esa información. Claro que sí, Sí, Daniel, gracias. solamente para complementar esa parte que dice Claudia, es muy cierto. Y lo que usted indica también es muy, muy cierto. Y primero al señor Raúl también disculparnos porque no ampliamos hasta ese nivel su pregunta, pero si bien es efectivo conocer la aplicación sobre la cual se va a realizar el estudio, existen, como dice Claudia, casos de éxito que yo me gustaría compartirles también el link donde pueden entrar al blog de artículos de ALS Tribology, donde ahí hay estudios de, por ejemplo, cuánto se ha ahorrado, ¿no? Cuánto se ha ahorrado en un equipo, se ha hecho todas estas prácticas, se ha realizado análisis de aceite y todo, y cuál ha sido el éxito. Perfecto. Entonces, nosotros podemos compartirles, Daniel, y que sea un preámbulo, ¿no? Sí, sí, muchas gracias, Marcelo. Listo, gracias más bien por la pregunta. Después, ¿quién más nos pregunta? José. No, hay una primero. Dice, ¿ustedes aconsejan el diálisis de aceite hidráulico si hay alguna condición? Sí, nosotros recomendamos la diálisis del aceite para mantener el aceite, ampliar la vida útil del aceite. Pero eso bajo ciertas condiciones. Si el aceite no presenta alguna degradación por presencia de este mismo contaminante, entonces hay que evaluar en forma particular, pero sí la recomendamos. Pero muchos de nuestros clientes no tienen acceso a realizar una diálisis, y lo que hacen en función a eso es cambio con mayor frecuencia de los filtros. Entonces esto se evalúa de acuerdo a cada caso, pero sí nosotros recomendamos la diálisis en casos particulares. Totalmente, igual lo mismo, la filtración en línea o la filtración fuera de línea del aceite es muy recomendable, sobre todo para no entrar en pánico con lo que con los resultados de un análisis de aceite. ¿A qué me refiero con eso? Que muchas veces pasa de que puede haber una contaminación anormal, ¿no? Puede reflejarse eso en un análisis de aceite, decir hay cantidad de silicio anormal, por así decirlo. Entonces, solo porque esté anormal y solo porque ahí haya un signo rojo, ¿no? No vamos a decir que hay que cambiar el aceite, sino, primero, revisemos los filtros. Perfecto. Si los filtros realmente necesitan, cambiemos los filtros. Si no hay mejora con un cambio de filtros, entonces hagamos un análisis en línea. Entonces, así, o sea, ir subsanando etapas de acciones correctivas para ese problema, y que la última estrategia realmente sea el cambio de aceite, sobre todo porque estamos buscando ahorrar costos, ¿no? Muy bien. Después, otra pregunta. ¿El análisis que realizan entonces es cualitativo y no así cuantitativo? Y si es así, ¿cada qué tiempo se debe realizar el análisis para predecir una posible falla?
No, al revés, ¿no? En realidad lo que hacemos es cuantitativo, ¿no? Cuantitativo, completamente. Exacto, y no así cualitativo. ¿Por qué? Porque los resultados en ppm y en todas las unidades son los que nos van a dar, digamos, los parámetros normales, de alerta y críticos, ¿no? Si no cualitativos, no podríamos establecer estrategias muy precisas. Betsy nos dice, una consulta si en el resultado de análisis de aceite dice con densidad ferrosa PQ14, ¿ya? Y algunas partículas de silicio, ¿qué significa? No está fácil, Claudia. Tu micrófono, Claudia, el micrófono. ¿No? Dice, decía que era PQ14 y también indica partículas de silicio. ¿Qué significa? Bueno, esto en términos generales, pero hay que ver de acuerdo al sistema. Primero, si tiene un PQ14 en un sistema de engranaje, en un reductor, no es tan grave el problema. Si estamos hablando de algún sistema, alguna turbina, algún sistema hidráulico, y si ya estamos en presencia tal vez de algún indicativo de alguna posible avería futura. El silicio es uno de los materiales más abrasivos que existe. O sea, la presencia de silicio y la presencia de PQ me pueden indicar que el silicio está generando algún desgaste abrasivo en el sistema, que está generando el desgaste de material ferroso, y la presencia de la densidad ferrosa es un indicativo de algún desgaste más acelerado, tal vez por fatiga o por el ingreso del mismo silicio al sistema. Pero como digo, estos parámetros tienen que ver con saber qué tipo de componente estamos hablando antes de evaluarlo directamente. Exactamente. Perfecto. Tenemos, la verdad, varias preguntas aún por responder. Bueno, tampoco, a ver. No, tenemos 3 preguntas más. Ya. Me estaba confundiendo y las terminamos. Bueno, dice, las condiciones de Revital, dice, las condiciones de trabajo va a hacer que el lubricante tenga otro comportamiento, efectivamente, ¿no? No sé si entendí efectivamente la pregunta, pero no, las condiciones de trabajo, sí, las condiciones de trabajo efectivamente tienen mucho que ver en la condición de mi aceite. Si es que existe alguna condición de trabajo adversa, obviamente mi aceite tal vez tenga menos vida útil o genere más contaminación o ingrese más contaminación al sistema. Efectivamente determina mucho la condición de mi aceite. Muy bien. Betsy nuevamente dice, tengo motores de diferentes estados, 2 son nuevos y los otros 2 son muy viejos, ¿ya? Y en los resultados del análisis de aceite varía demasiado para la determinación de los intervalos de frecuencia de cambio en el aceite, efectivamente. ¿Esto es correcto? Sí, los cambios de aceite debo determinar específicamente para cada motor basado en el análisis de aceite. Correcto, Betsy. No sé, Claudia, ¿alguna acotación más? Sí, no, efectivamente yo lo diría más como una afirmación que como una consulta. Efectivamente son dos equipamientos que tienen diferencias en tiempo de uso, en la vida de trabajo. Entonces, efectivamente las condiciones son distintas, los periodos de cambio son distintos, absolutamente todo. Perfecto. Totalmente, Betsy. Muy correcta tu pregunta y afirmación. Y la última, Jocelyn dice, ¿cómo se iniciaría una implementación de análisis de aceite para el mantenimiento predictivo de motores diésel de vehículos destinados al recojo de desechos sólidos? Por ejemplo, los que llamamos acá los que recogen la basura de ese tipo. ¿Cómo implementar el análisis de aceite? La verdad es que para implementar el análisis de aceite hay que tener primero hay que determinar los objetivos, que es lo mismo que les explicaba yo. ¿Qué es lo que quieren hacer con estos equipamientos? ¿Quieren que dure más el aceite? ¿Quieren que trabajar bajo condiciones adversas? Se investiga la criticidad, cómo funcionan, se hace una investigación completa, un levantamiento de la información de estos equipos y me pongo los objetivos de lo que quiero lograr. Y en función a eso voy estableciendo
el mantenimiento predictivo, definiendo las horas, definiendo cuál es la estrategia a seguir para conseguir esos objetivos, cuáles son los análisis que requiero, cuál es el tiempo en que yo voy a realizar estos análisis inicialmente y posteriormente cuando ya tenga confianza o conocimiento en cómo está funcionando. Y así, como les iba explicando, se van determinando cómo establezco estos tipos de mantenimiento predictivo. Pero primero es el objetivo, es qué es lo que quiero lograr efectivamente con estos equipos para poder establecer las estrategias. Totalmente. Es eso, Jocelyn. Primero hay que ver, digamos, qué es lo que se quiere lograr, qué es lo que se puede lograr a corto plazo, después a mediano plazo, y después vamos con qué buscamos a largo plazo, ¿no? Y en ese sentido ya podemos nosotros asesorarlos en cómo empezar, ¿no? Siempre va a partir por un análisis de aceite el primero, ¿no? Y el primero involucra la línea base, el análisis de aceite, del aceite nuevo, y que va a ser como un patrón de inicio, y a partir de eso nosotros vamos viendo cómo va variando en función de los parámetros del aceite nuevo. Siempre iniciamos así, cosa de poder empezar con una tendencia real del aceite que estamos utilizando. Así que con gusto estamos acá para seguirte asesorando al respecto. Y ahí bueno, acá no sé cómo lo dirá en Chile, Claudia, pero acá en Bolivia le decimos de yapa, y acá en realidad habemos de muchos países, hay personas de Colombia, de Ecuador, de Guatemala, de México, de Honduras y demás, los estoy reconociendo. Dice, con respecto a la pregunta de la densidad ferrosa y silicio, esto es para un motor diésel de un camión Nissan UD. Prácticamente, en ese caso, bueno, a ver, ¿qué nos dices, Claudia, de un PQ14 en un motor diésel? A ver, nosotros en términos del PQ, cuando son menores a 20, el equipo tiene alguna diferencia en términos de resultados. Por lo general nosotros los alertamos sobre 20, el valor de la densidad ferrosa. Pero entendiendo que esto podría ser un equipo crítico, y el PQ de 14 ya estamos hablando de un posible desgaste, estamos hablando de lo mismo. Ingreso de silicio, en general nosotros definimos el polvo, la tierra, en la presencia de silicio aluminio en una proporción de 3:1. Si tenemos solamente el silicio, muchas veces puede ser ingreso de tierra porque estamos en lugares distintos, pero también puede ser problemas en los sellos. Entonces hay que definir muy bien, hay que establecer efectivamente de qué se trata, hay que revisar el informe, pero puede ser por ingreso de suciedad que esté generando un desgaste, o puede ser problemas de sello de silicona que están desgastándose. Y la presencia de PQ, que puede ser, también hay que evaluar el informe completo, porque puede ser por alguna presencia de desgaste acelerado, de alguna fatiga en algún componente del motor, pero también nos ocurre a nosotros que el ingreso o la presencia de PQ puede ser problemas de la toma de muestra, que se está tomando muestra tal vez en el cárter del fondo o de los fondos del estanque, donde se asientan las partículas de desgaste, van quedando ahí, y muchas veces en la toma de muestra están apareciendo estas partículas. Por eso hay que evaluar en forma específica el informe, hay que darle una nueva evaluación, pero puede ser por todas esas opciones. Claro que sí, Claudia. Como decíamos, Betsy, hay que ver un poco todo el mapa del informe, como para poder emitir, digamos, realmente qué puede estar pasando, pero ya con un PQ14 no es para alarmarse de forma grande, pero sí es como para ya poder alertar y decir, ya tengo que ir midiendo y poniendo mucho enfoque en cómo está evolucionando mi desgaste, ¿no? Si realmente en el siguiente análisis ya hay realmente una diferencia abismal, ya sea en PQ o en la cantidad de partículas ferrosas, ya ahí sí ya hay que tomar acciones casi correctivas, ¿no? Pero si no, es monitorear y parar cuando corresponda, ¿no?
Esa podría ser una estrategia. Bueno, señores, no hay más preguntas. Les agradecemos mucho desde Proactive acá, su presencia, su tiempo con nosotros. Acá les he dejado, está en el chat el link con el que pueden visitar tanto nuestra página web, pero sobre todo contactarnos para hacer preguntas, para que los podamos visitar y para que los podamos aconsejar de mejor forma sobre cómo implementar una estrategia de análisis de aceite que brinde resultados, ¿no? Y la idea de todo esto es poder transparentar nuestro servicio. Les estamos presentando a nuestro aliado estratégico que es ALS, y bueno, es justamente que presentar nuestro compromiso con ustedes de cuidar su maquinaria. Muchísimas gracias, Claudia, por tu tiempo también. Tu expertise ha sido valiosa en este webinar, y bueno, te vamos a estar molestando un poquito, pero gracias. Sí, agradecidos de la invitación. Siempre es bueno poder asesorar y poder entregar la información que uno maneja, que es del otro lado, que es específicamente del laboratorio, más que el trabajo en terreno, pero que es un complemento para el trabajo del área de mantenimiento. Siempre es bueno conocer el otro lado y asesorarse. Y por medio de ustedes también poder seguir teniendo contacto con los clientes, asesorándolo en todo lo que se pueda. Sin ningún inconveniente pueden contactarse conmigo a través de Marcela o directamente en Laboratorios ALS. Y agradecido de la oportunidad. Espero haber aportado un poco en conocimiento, en información, para ayudar un poco más. Por supuesto que sí, Claudia. Bueno, un abrazo a todos, bendiciones. Gracias, Claudia, nuevamente. Y nos vemos en el siguiente webinar. Siempre bienvenidos. Gracias. Chao, muchas gracias. Bye.